En el nuevo, ¿cómo dice el clásico? En el valiente nuevo mundo, en el Brave New World que se nos avecina. Están aquí ya Ingrid Urgelles y Daniela Pastrana, como todos los viernes, para empezar con la mesa insumisa. Eh, Ingrid, ¿cómo has visto este ramalazo? Estamos viendo, creemos, un cambio de época. En muchos medios informativos yo he escuchado que estamos viendo el inicio de unos cambios que se vendrán estableciendo a lo largo de varios años y me da mucha cosita estar pensando en lo que se viene. Ya vimos desplomarse todos los precios posibles, todas las bolsas posibles, todas las especulaciones posibles. Y entonces, en un mundo cada vez más cerrado, ¿qué vamos a ir viendo? ¿Cómo ir entendiendo esto? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Y qué pensamientos te suscitan? Me tenía mutada, pero ahí sí, ¿no? Ahí sí, sí. Mis piensos de cómo se derrumba el mundo. Igual me gusta ver el mundo arder, yo tengo que reconocer, lo lamento mucho. Reconozco que el orden mundial que se sostenía hasta ahora tampoco era, digamos, una cosa tan maravillosa que estemos todos deprimidos porque eso se vaya a acabar, para nada. Es cosa simplemente de ver cómo se han ido dando, digamos, estos últimos años. No solo por la pandemia, me refiero al orden mundial en general, ¿no? Occidental, Estados Unidos, esas imposiciones, esas guerras, genocidio, el estilo de vida neoliberal que parece ser que era muy positivo porque incentivaba el consumo y que la gente tenía acceso a tantas cosas, pero que a la larga también eran precarizantes, ¿no? O sea, las vidas que se viven hoy son vidas absolutamente precarias en todos los niveles. Precariedad laboral, precariedad de vivienda, precariedad de salud, precariedad a toda escala. Y cuando claro, dicen que los jóvenes no están motivados, no sé qué, uno dice, oye, las condiciones materiales no están para motivar realmente a nadie, esa es la verdad. Vivir una vida hoy en día es una vida difícil. Entonces, esto es como un poco lo que yo cuando me dicen de la reforma al Poder Judicial, es lo que yo contesto cuando la gente me dice, hoy, pero puede ser peor. No hay nada peor que lo que teníamos, la verdad que estaba re malo. O sea, cualquier cosa que pase podría incluso permitir... qué sé yo, quiebres por los cuales se puedan ir pensando las cosas de otra manera. O sea, tampoco lo vería como una cuestión terrible, esta cosa que se esté derrumbando, este orden neoliberal, porque la verdad que el neoliberalismo no fue una buena solución. Y eso que impuso Estados Unidos y Gran Bretaña, que fueron los principales impulsores del modelo neoliberal, del comercio exterior, de la globalización y todo esto que estamos percibiendo y que ahora no les gusta y que ahora nos culpan a nosotros de algo que a ellos se les ocurrió, que me parece genial, realmente genial, no funcionó, ¿no? Es un modelo que no funcionó y no les funcionó a ellos, que es aún más gracioso todavía, porque finalmente terminó siendo incluso negativo para quienes lo crearon. La situación de Gran Bretaña hoy y la de Estados Unidos hoy, no digamos que están bien. Entonces, eso llama mucho la atención y por supuesto tiene que ver con el ascenso de otras economías que han ido de bajito, ¿no? Bajita la mano, sin que nadie se dé cuenta, creciendo y creciendo. Y también está esta idea como de esto de contrarrestar con la multipolaridad que también ha generado esta respuesta tan radical de parte de Estados Unidos. A propósito, por supuesto, estoy pensando en los BRICS, estoy pensando en nuevas formas de pago, todo lo que pasó cuando se bloqueó a Rusia por la guerra contra Ucrania y que no van a poder acceder a los bancos centrales, pero ellos inventaron una forma en que sí lo podían hacer. Entonces ya se acabó el mito de que el Banco Central solo puede ser occidental, se acabó el mito de que el dólar es la moneda única y de hecho un 25% del comercio exterior ya no se comercia en dólares, que eso implica un duro golpe para esa hegemonía estadounidense. Y además está, por supuesto, China, ¿no? El gran rival, enorme rival. Si les interesa saber un poquito de eso, publicamos en Diario Red. Ayer un texto también en la Mesa Roja, hablamos sobre China, cómo esta economía en 30 años se aceleró de tal manera que ya está como por alcanzar a Estados Unidos. Y eso no les gustó, entonces ya, sanciones para todo el mundo. ¿Y qué es lo que vemos a propósito de las sanciones? Caídas bursátiles rojos, así como en todos los aspectos y en todas las economías en general, mundiales. La mayoría de los países está con números rojos hoy en la bolsa, eso ha sido un poco generalizado, porque había un impacto en los mercados, ¿no? El mercado financiero que está estructurado más en este capitalismo financiarizado, donde si pones este proteccionismo se rompe un poco la lógica, sí complica un poco la situación. Provocaron en general caídas
muy grandes, se perdieron como 2,5 billones de dólares, que es bastante. Hay temores de recesión mundial, incrementó estos índices de temor de recesión de un 40% a un 60%, es decir, sí ya hay una mirada que podría efectivamente generarse algún tipo de recesión, de crisis, ¿no?, económica, y cayeron algunas empresas que, por supuesto, necesitan comerciar o tener parte de sus procesos productivos en algunos de los países mayormente sancionados, como por ejemplo el caso Nike, que es el caso emblemático de una empresa que le pegaron los aranceles durísimos porque sus maquilas están en Vietnam, que es el país que tiene mayores aranceles, y cómo las acciones de Nike y cómo esos productos se van a super mega encarecer porque todo el proceso productivo se va a ver afectado, ¿no? Ese fast fashion o esta moda rápida que se ve afectada tampoco es una mala noticia, es una buena noticia, porque recordemos que toda esa ropa termina en los desiertos botada, entonces que se produzcan menos y que sean más caras tampoco es una muy mala idea. Apple también registró pérdidas muy altas, como un 9% en la bolsa, y también tiene que ver con que Apple es diseñado en California, pero es ensamblado en China y en Asia, entonces también ahí le pega, ¿no? Y como yo les decía, el temor de recesión subió el 60% por estos analistas de JP Morgan, que son el neoliberalismo hecho, digamos, agencia, y vienen las respuestas mundiales a todo esto desde la Unión Europea, que está furiosa, que está enojada, que no está de acuerdo con que sus principales socios comerciales los manden a buena parte y les pongan aranceles. Está la reacción de Asia, donde están buscando nuevos convenios tan curiosos como, por ejemplo, Japón-Corea-China, que es una cuestión que uno no se habría esperado. También creo que va a haber una reunión en Vietnam entre la Unión Europea y algunos países de Asia para renegociar algunas cosas. Básicamente, Estados Unidos está promoviendo digamos, nuevos frentes de negociación en bloques que a veces no habíamos pensado. Hay cosas muy curiosas, como por ejemplo que la Unión Europea dijo que iba a mirar al Mercosur para ver si negocia, ahora sí nos quieren, digamos, a Sudamérica, antes no, ahora sí. Y como África se está salvando básicamente porque todas sus inversiones son China, entonces le da lo mismo un poco lo que pase con Estados Unidos. Chile igual, en Chile no hay mucho terror porque la verdad es que todas las inversiones son en China. Pero ahí vamos viendo distintos territorios. Lo voy a dejar ahí y la retomamos después para que Dani ya nos dé sus piensos. Pues espero que sí me esté escuchando bien. Sí, sí. Pues dice Ingrid, no hay nada peor que lo que teníamos. Y creo que con esa frase como que me quedo porque significa que entonces podemos encontrar algún tipo de grieta en esta coyuntura y en esta situación. Y algo que me parece increíble es pensar que el neoliberalismo dependía de la voluntad política de un solo actor, ¿no? Como Donald Trump, o qué más se está dando, qué tipo de grietas podemos ver, pero también qué tipo de transformaciones ya estábamos viendo y que por eso él solo le metió el dedo en la llaga, ¿no? Como pensar un poco en si el neoliberalismo realmente es un paradigma que está cambiando o tal vez no, tal vez sigue, pero se transforma. Pero también, ¿qué tipo de transformación? Aquí a ver si no se nos replica algo. No sé, creo que... A ver, Alexis. están entrando porque para que yo pueda hablar. Ajá, exacto, es que tenemos una cuestión aquí con... Yo los oigo doble. Estoy oyendo acá. Yo creo que si más bien Alexis nos mutea aquí y te quedas tú con tu micrófono allá, sí, y ya, y nosotros... Los estoy oyendo. Estoy oyendo acá. Ok. Yo creo que si más bien Alexis nos mutea... Otra vez estoy oyéndolos. Pero creo que es por el YouTube. Es que tenemos acá un desastre, ustedes no lo saben, pero nosotros sí, y es porque yo perdí mis audífonos hace un ratitito, como suele ocurrir siempre en los desastres que tengo en muchas cosas de mi vida. Estaban los audífonos, luego ya no estaban los audífonos, y así pasa, Ingrid. Pero fíjense que una de las cosas que dice Ingrid es muy cierta. A veces se nos olvida que los que generaron este modelo de mundo son los que ahora lo están derrumbando. Un poco como cuando decíamos el PRI murió porque ganó en la fracción de los neoliberales
y acabó con el PRI social y se acabó el PRI, y implosionaron porque dejaron, el PRI siempre había tenido este péndulo que era izquierda, derecha y todas las opciones posibles, y se corrió a un lado y pues tronó, o sea, quedó de un lado, explotó la otra parte, ¿no? Entonces, al quedarse sin el PRI social, pues entonces solitos se dieron como el tiro de gracia en 1988 y de ahí para acá hasta aguantar lo que pudieron, pero pues ahí empezó su muerte. Lo mismo pasa con el neoliberalismo. O sea, los que están derrumbando eso son los que lo crearon. Y no podemos dejar de pensar, yo no puedo dejar de pensar en ese foro económico de Davos, que algunos recordarán acá, del año 2000, en el que el entonces ya expresidente Ernesto Zedillo, pero que era, había sido presidente y que luego ha venido no sé cuántas veces a darnos lecciones de economía, también le voy a bajar acá, se quejó, ¿no?, de los globalifóbicos, porque estaban las protestas muy fuertes del foro social en contra del foro económico de Davos. Y esa cosa, el término de la globalifobia la había acuñado, en realidad la habían acuñado otros personajes que por acá estaba buscando, eh, de un boletín de Brookings Institution de Washington que en 1997 y en medio de las críticas que tenía Clinton por el tema, por la campaña de Clinton por lo del ALCA, por la aprobación del ALCA, habían dicho, ¿no? Habían emitido un boletín y un informe que en español era Globalifobia, el equivocado debate sobre el modelo de mercado, ¿no? Y entonces era todo un ataque a los que protestaban por la integración comercial, o sea, les decían los globalifóbicos, ¿no? Y que decía, no entendían que Estados Unidos era el que iba a tener mayores ventajas con ese modelo económico. Decían acá, porque lo estaba leyendo justo, y fíjense nada más las críticas que entonces se hacían a los globalifóbicos. El artículo fue escrito por Robert Z. Lawrence, profesor de Harvard y el consejero de gobierno de Clinton, y Robert Litton, director de estudios económicos de la Brookings. Y decía, hablaban de estos modernos métodos de negocios y claro, íbamos hacia el futuro, futuro, futuro. Y según ellos decían que las críticas a la globalización del mercado tenían un sustancial apoyo público y que eso había contribuido a la desigual composición de la economía de Estados Unidos. No, bueno, estoy ya leyendo mal lo que tenía aquí, pero decía, el ataque que nosotros llamamos globalifobia viene de diferentes versiones y es encontrado en la izquierda y en la derecha de los dos principales partidos políticos, demócratas y republicanos, ¿no? Y entonces era todo un argumento en contra, o más bien en defensa, de el libre mercado, el retiro de aranceles, la integración comercial, todo lo que ahorita estamos viendo que se está echando para atrás por ellos mismos, por los que lo crearon, por los que nos metieron en este sistema. Entonces no podemos más que estar absolutamente de acuerdo, Ingrid y yo, en que pues eso no funciona. Había funcionado para que unos ricos se volvieran más ricos. Acaba de salir la lista de Forbes de los 1.000 millonarios del planeta. Entre los primeros 10.000 millonarios de América Latina hay 4 o 5 mexicanos, 4, ¿no? 3 brasileños, 2 colombianos y un chileno, por cierto. Y entonces lo que se creó es que había gente que acumulaba de una forma desproporcionada, que pueden perder miles de millones de dólares y no pasa nada, porque al final se va generando una enorme bolsa de gente que vive o que ha ido precarizando todas sus condiciones de vida sistemáticamente por esta integración que dicen, nos ha ido muy bien. Pues no lo sé, mis abuelos podían tener 10 hijos, mandarlos a la universidad y a ver, Arturo, Luciana, ¿cuántos piensan tener? ¿En qué condiciones? ¿Tienen seguro social, jubilación? O sea, si nos vamos a las condiciones materiales de vida de la mayoría de la gente, yo no veo que hayan cambiado cosas más que el endeudamiento, la capacidad de endeudamiento de muchas personas en esta como tienda de raya mundial, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que pasa es que el problema es eso, o sea,
no era una cosa buena, pero se instaló y ya está ese modelo de mundo. Entonces, a la hora que se empieza a romper a macanazos, como lo ha hecho Trump, pues viene un desequilibrio. Y por supuesto que el costo siempre terminan cargándoselo a la gente que está en condiciones más vulnerables. Por eso sí es delicado el tema. La recesión pues no le va a afectar a Carlos Slim, que pudo perder 18,000 millones de dólares y de todas maneras seguir siendo el hombre más rico de América Latina. No, le va a afectar a sus trabajadores. Ese es el problema de esto que estamos viendo, ¿no? Hay un cambio, sí, no sabemos hacia dónde va, porque también y eso ya lo platicamos ayer ayer en la Mesa Roja, no es un cambio que venga o sea, está impulsado por el ánimo de proteccionista del gobierno de Donald Trump, pero tampoco es que sea un proteccionismo estatista. Es un proteccionismo para desmantelar al Estado. La motosierra esta de Trump ha pasado ya por el Departamento de Educación, por el Departamento de Atención a los más vulnerables, por el Departamento de Salud. O sea, es un departamento, un desmantelamiento del Estado para pasárselo a los privados que ya tienen suficiente dinero como Elon Musk, ¿no? Entonces, pues estamos en ese choque. Vamos a ver ahora en estos días cómo va mejorando. Obviamente se cayó todo. México va a tener afectaciones. No hay forma de que México no tenga afectaciones si hay una recesión. Es más, no hay forma, aunque no haya recesión, de que no tengamos afectaciones. Quienes ahorita están festejando y que dicen, uy, miren, la bolsa mexicana creció, uy, miren, quedamos fuera de todos los demás aranceles, aunque no de los carros, que es una cosa realmente fundamental. Salvamos el aguacate, ¿no? No los carros, pues ya, y vamos a apostarle a nuestros carritos, pues sí, de aquí a que desarrollamos nuestra tecnología, y eso nos van a pasar algunos años, ¿no? No es una cosa fácil, va a ser una época difícil. Yo sí le recomendaría a todos de verdad que eviten endeudarse, que eviten compras excesivas, que se preparen para tiempos que no van a ser fáciles. La ventaja que tenemos es que justo nosotros pues nunca hemos estado en esa bonanza, ¿no? Entonces cuando uno nunca ha tenido muchísimo, pues no pierdes muchísimo, pero lo poco que tienes hay que cuidar, y hay que cuidarlo y hay que usarlo responsablemente, porque sí va a ser una situación compleja, eh, va a cambiar, hay que pensar hacia dónde queremos cambiar, hay que discutir el plan y hay que socializar el plan que está proponiendo Claudia Sheinbaum para México, hay que ver qué cosas implica, hay que ir desgranando qué significa soberanía alimentaria, soberanía energética, la apuesta hacia los trenes, porque es el plan, pero eso requiere de muchas cosas, de muchos factores que se junten para que ese plan llegue a buen puerto. Y uno de los factores que tiene que actuar, digamos, consecuentemente con lo que están diciendo, pues es el sector empresarial mexicano, que no se ha caracterizado ni por ser solidario, ni por ser empático, ni por ser unos empresarios realmente comprometidos con lo que ocurre en el bien del país. Ahora dicen que sí lo van a hacer. Yo he estado escuchando entre ayer y hoy a todos los empresarios decir que sí, que van con México y que nos va a beneficiar y todo eso. Vamos a ver cómo están hechos, pero ese es un actor importante, ¿no? Y el otro es el actor político, tanto dentro del partido de Morena como de la oposición. La oposición no se ha visto nada bien, no se ha visto nada bien desde las elecciones del año pasado, luego en las poselecciones, luego ahorita, o sea, simplemente no hayan como digamos, plantarse frente a esta hegemonía que tiene Morena, no hayan la cuadratura, entonces todo lo hacen muy mal y se ven muy mezquinos, pero también dentro de Morena, porque si siguen con sus corruptelas, o que si siguen con sus excesos de campañas anticipadas, porque si siguen con sus divisiones internas, pues lo que van a generar es que una oportunidad importante que puede tener México de no salir tan golpeado con esta crisis que está generando Donald Trump, pues se desaproveche, como en su momento, en el sexenio de Calderón, se desaprovechó el bono poblacional, ¿no? Porque nos metió a todos en una guerra, y el momento en el que teníamos el pico
mayor de personas en edad productiva que podían trabajar, pues estaban siendo asesinadas, ¿no? Entonces, aquí tenemos una pequeña oportunidad de no salir tan raspados, pero si los actores involucrados no se ponen las pilas, pues vamos a desaprovechar esa oportunidad. Internamente, ¿no? En México. Y Ingrid me preguntaba también externamente estas reacciones, qué tipo de reconfiguración percibes que pueda, teniendo una bola de cristal, qué tipo de reconfiguraciones o perspectivas podrías pensar que se están dando a nivel mundial con la alianza de China, Japón y Corea, ¿no? Que también como que todo el mundo se quedó como, wow, como países que históricamente han tenido esas diferencias y esas guerras, ahora están en una alianza a través de toda esta coyuntura, y luego esta guerra de aranceles de China colocando el 34%. ¿Qué perspectivas ves en esta situación a nivel mundial? Yo creo que le están dando la oportunidad a China así de brillar, pero tremendamente, porque todo lo que deje Estados Unidos, evidentemente que lo va a recolectar China. Hay muchos países que se han manifestado, digamos, en cambiar o en abrirse a negociar con China cuando antes no lo hacían. Sí sabemos que todo Sudamérica negocia muchísimo con China, pero escuchar a Petro, por ejemplo, decirlo directamente, que sí, nosotros vamos a abrirnos a inversiones y probablemente inversiones en Asia, etcétera, te habla de que finalmente esto va a obligar o va a forzar a buscar otras rutas. No es que se acabe el neoliberalismo como tal, ¿eh? Yo siento que va a demorarse un poco ese proceso, porque de alguna manera desmontar toda la estructura del comercio exterior es casi imposible. Es lo que quiere hacer Donald Trump en 4 años. Donald Trump lo que pretende hacer, que es una cuestión bastante difícil, es reindustrializar, porque recordemos que Estados Unidos hace 30 años más o menos decidió que iba a desmontar su proceso productivo, donde en lugares más pobres o en lugares donde la mano de obra fuera más barata, ellos podían poner, digamos, las maquilas famosas o en la parte productiva que ensambla, que arma, que, ¿no? Y eso fue hace 30 años y decidieron que fuera en México, donde tenemos las maquilas, y en Asia, China, y después Vietnam, Laos, Camboya, todo el sudeste asiático, que es bastante pobre, sobre todo el sudeste asiático. Y la idea fue que, claro, aprovechemos el comercio exterior para que aprovechemos estos territorios donde la gente no te cobra nada por trabajar, donde puedes hacer lo que quieras, donde no hay leyes laborales, no hay sindicato, entonces estupendo. Y así desmontaron la industria al interior de Estados Unidos, así fue. Y también fue porque, claro, hasta hace 30 años en Estados Unidos el modelo neoliberal no estaba implementado y había una cierta justicia social, etcétera, y con esto ya derechamente se desmonta todo, ¿no? Y a estas alturas, reindustrializar lo que implica agarrar esas maquilas y volverlas a instalar en territorio estadounidense va a demorar. Va a demorar 5 o 6 años, va a ser carísimo. Hay muchas empresas que no están disponibles, la mayoría creo yo, para hacer eso que implica traer todo el proceso para acá. Y también van a tener el problema de la mano de obra, porque en Estados Unidos la diferencia del precio que se paga por hora de trabajo en Camboya, Laos versus en Estados Unidos es, pero infinitamente diferente. Entonces ahí, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Los productos se encarecen muchísimo porque las empresas traspasan ese costo al consumidor, no es que ellos lo vayan a absorber, como siempre, ¿no? El libre mercado, como le llaman. Entonces el problema que van a tener es que ellos quieren en 4 años que este proceso se acelere y que todo se vuelva a remontar como hace 30 años atrás, ¿no? Cosa que es muy difícil, muy, muy difícil. Y lo que ellos no se esperaban era que las maquilas o los territorios de maquila les robaran las patentes, hicieran, digamos, espionaje y desarrollaran ellos la tecnología como les ocurrió con China. Que para mí, igual, aunque digan que China es capitalista, de alguna manera siento que hay algo de justicia ahí, porque China era el tercer mundo. Y porque se robó las cuestiones y dijo, yo las voy a desarrollar y las voy a desarrollar mejor. Y hoy tienes carros como BYD, que son mejores que los Tesla, y uno dice, qué maravilloso, porque probablemente hay algo de robo de tecnología ahí, pero bien merecido que se lo tienen, ¿no? Bien merecido que se lo tienen. Entonces, por supuesto que esas cosas no se esperaban y por eso es como, a ver, hagamos un repliegue, pero ese repliegue está bien difícil. Y los países en general, más allá de Estados Unidos, no están en esa parada de volvamos a antes. De hecho, escuchaba ahora a Sánchez, que me parece el presidente español, que es la persona más liberal junto con Boric que anda por ahí, y él decía,
que cómo es posible que Donald Trump nos obligue a volver al siglo XIX. Decía siglo XIX, o sea, ya para él es, es más allá del neoliberalismo esto. Y que el mundo hoy tiene otros desafíos porque está interconectado, ¿no? Y que la colaboración entre Estados Unidos y la Unión Europea, que siempre han sido aliados, y está este espíritu, no se debe amenazar por la guerra comercial, ¿no? Y que este proteccionismo, que es del siglo XIX, no es una manera inteligente. Entonces uno dice, está el discurso liberal, que es el discurso de, a mí me encanta el comercio exterior, por favor no me lo quiten, yo lo necesito, que tiene, digamos, la mayoría de los presidentes que hoy en día gobiernan el mundo. Uno ve las reacciones y las reacciones en general son un poco de buscar otras inversiones extranjeras, de reagruparse en otras estructuras, pero siempre con comercio exterior. Nadie está diciendo, oigan, reindustrialicemos el país. Y ahí México es una cosa medio rareza, porque junto con otros países tipo Colombia, ¿no? Sí están pensando en reindustrializar. O sea, sí hay un plan de, oigan, no nos podemos solo centrar en ver con quién vamos nosotros a negociar de aquí en adelante. Más bien tenemos que también preocuparnos de desarrollar nosotros mismos innovación, patentes, tecnología, productos, ¿no? No solamente ensamblar un pino de Navidad y poner un palito el otro y que sea ese nuestro trabajo. O sea, más allá de eso, hay que hacer carros eléctricos, hay que ver los microchips, o sea, buscarle para que el país también tenga producción, ¿no? Industrial, que es lo que un poco está haciendo Estados Unidos forzosamente. Y creo que esa es una manera inteligente de verlo, porque esto del comercio exterior, vamos a ver cuánto dura, la verdad. De alguna manera igual va a terminar como colapsando, porque colapsó un poco el sistema. Y aquellos países como Chile, y aquí yo siempre le tiro a Chile, el país neoliberal, aquellos países como Chile les va a ir requete contra mal. Y les va a ir mal porque Chile, por ejemplo, al ser tan neoliberal, todo lo compra y lo vende. Chile no produce, es que ni un lápiz, no es capaz de hacer esto Chile, no es capaz, no hay capacidad de nada. Dani va a decir algo. Iba a decir, sí, que ni aguacates, que ellos sí no les quedan ni los aguacates. Nosotros decimos, salvamos los aguacates, pero ellos Nosotros ni no eso. vamos a salvar ni los aguacates, porque en Chile todo lo que se produce, que son cosas básicas, ¿no? Es decir, en Chile se extrae el cobre y así igualito se vende para afuera. Nadie hace nada con el cobre, no hay ningún tipo de proceso productivo más allá de solo extraer y vender. Y como no tenemos nosotros industria, porque está totalmente desmantelada, Chile es un país que depende del comercio exterior. Es decir, cuando hay crisis afuera, a Chile le pega, siempre le va a pegar, porque siempre va a haber una crisis de importaciones y exportaciones. Entonces, no tenemos ninguna protección frente a una recesión internacional, por ejemplo, que las protecciones serían tener industria, ¿no? Esa sería la manera de protegerse frente a una recesión internacional. En el caso de Chile, no hay esa protección. Es directamente ahí, claro, nos va estupendo cuando el mundo le va estupendo y nos va pésimo cuando el mundo nos va pésimo. Pero ese es un riesgo tremendo y no hay soberanía alimentaria y no hay soberanía energética y no hay soberanía de ninguna índole porque todo se compra, porque no es capaz el país de autosustentarse porque está todo vendido afuera, ¿no? Y todos son capitales extranjeros y todos son canadienses y chinos y etcétera, etcétera. Entonces, para Chile, por ejemplo, que es un país estrictamente neoliberal en el sentido de cómo comercia, va a ser un riesgo pero tremendo. Claro, no nos pegan ahora los aranceles de Estados Unidos, pero si los aranceles de Estados Unidos le pegan a China, a su vez China le va a pegar a Chile y viene, o sea, cualquier cosa termina por afectar a Chile. Por ejemplo, una cuestión dramática es que las pensiones, las AFP, nuestras AFORES, tienen todo el dinero invertido en estos instrumentos financieros en Estados Unidos. Imagínense ustedes el riesgo. Cuando pierde Estados Unidos, perdemos las personas que nos queremos pensionar en Chile. O sea, imagínense el nivel de capitalismo financiero espantoso. Entonces ahí uno dice, bueno, hay que ver, vamos a ver quién es quién en este periodo que viene. ¿Quién es quién? ¿Qué países tienen la capacidad de desarrollar industria y de autosustentarse y de mantenerse, digamos, un poco firmes frente a este embate que va a venir, porque la recesión lo más probable es que va a existir, versus los países que están totalmente abiertos al mercado exterior, con el liberalismo a todo lo que da, y que vamos a ver cómo sobreviven, porque si no buscan otras fuentes, la verdad es que les va a pegar por una o por otro lado. Así que un poco así es como se ve desde afuera, queridos. Y un poco cambiando la visión a cómo lo vemos desde dentro,
A mí me llama mucho la posición de México, ¿no? El decir, salvamos, salimos, nosotros no estamos ahí. Y lo que me llama mucho la atención es el cambio de narrativa sobre el Tratado de Libre Comercio. Porque antes era el maldito Tratado de Libre Comercio que nos ponía a los pies de Estados Unidos y que iba a arrasar con el campo mexicano y que arrasó con el campo mexicano. Pero ahora, ante este cambio paradigmático en el mundo, parece que fuimos salvados por el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y entonces, mientras todo el mundo estaba intentando reactivar sus empresas y sus industrias internas, México sale con este plan México, pero decimos, también tenemos nuestro amparo por el Tratado de Libre Comercio que nos va a dejar tener al menos una bolsa de tiempo o algo para preparar la industria. ¿Cómo ves tú, Dani, como el papel de México en todo esto y el papel de la presidenta Claudia Sheinbaum, que parece que, pues no sé, yo siento que todo el mundo está viendo a México por cómo nos ha ido con las negociaciones de Trump, ¿no? Y me queda esta sensación ahora de que sigue la tensión acá, porque no sé si es porque estamos muy juntitos y no nos podemos separar tanto, necesitamos buscar mecanismos para que el ramalazo no sea tan duro y pues al parecer Claudia Sheinbaum lo ha sabido hacer muy bien o cómo irnos entendiendo ante esta postura mundial nueva, ¿no? O sea, porque decimos nos salvamos, pero nos salvamos en verdad. O sea, mencionabas hace rato la caída del precio del dólar, lo cual parece bueno para uno pero no para todos. Están las cuestiones de las presiones automovilísticas, ¿no? De las armadoras de autos que bien podrían dejar de llegar a México precisamente por esto. Entonces, ¿qué tanto nos salvamos, qué tanto no nos salvamos y cómo cambiar? ¿Cómo queda México en este panorama? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, el asunto de que nos salvamos más bien es respiramos. O sea, pudo haber sido peor, pudo haber sido mucho peor. Ese es el punto. Ahora sí, como que súper bien, no vamos a estar para nada súper bien, porque además muchas de las cosas que, como bien decía Ingrid, si Estados Unidos, ¿no? Que es el gran imperio del mundo, la potencia militar, y hay que recordar que dónde viene la tecnología, o sea, en dónde empieza la tecnología, en los ejércitos, y eso es histórico. Primero se genera tecnología para los ejércitos y luego ya para otras cosas, ¿no? Entonces, si esa potencia que tiene el ejército más poderoso del mundo, que es la mayor economía del mundo, no tiene fácil crear su propia infraestructura, armadoras de sus autos. Ahí, en 4 años, como nos decía Ingrid, ahora imagínense nosotros. Empezamos a montar algunas cosas y eso hay que reconocérselo a López Obrador, que empezó a ver esta bronca y esta guerra que venía desde antes y empezó a apostarle con el tema del litio, con el tema de la recuperación de Pemex y sus refinerías, con el tema del campo. Desde el inicio de su administración empezó a apostar en esa vía, ¿no? Entonces tenemos un caminito medio andado y eso es algo bueno, pero de todas maneras el tiempo, o sea, no es una cosa fácil porque aquí se desmontó. Miren, había una cosa en el Telcan, en el primer Tratado de Libre Comercio, no sé si más se mantuvo en esta, pero por ejemplo en el tema de los autos, había unas cláusulas que impedían que el conocimiento, la generación tecnológica del conocimiento, o sea, del conocimiento tecnológico de las empresas de autos se transmitieran las empresas acá. O sea, nada más funcionábamos como maquila, como armadora, no nos dejaban ese conocimiento. Entonces, son generaciones que se fueron perdiendo de información de una cosa que sí llegamos a tener. Nosotros tuvimos una soberanía, por ejemplo, en el tema de las vacunas. Teníamos nuestra institución, ¿no? Que producía vacunas y la perdimos y lo vimos gachísimo en la pandemia, ¿no? La forma no teníamos capacidad para hacer nosotros nuestra propia vacuna. Y como eso podríamos irnos, por supuesto ya hablamos del campo, pero podríamos irnos como área por área de todo lo que se fue desmantelando. ¿Cómo se fue desmantelando? Incluso teníamos una super industria de petroleros, Arturo, tú lo sabes perfectamente bien, gente técnica muy buena y súper ultra capacitada y de pronto dijeron, no, aquí los ingenieros de acá no sirven, vénganse los otros y a desmantelar Pemex, a desmantelar la CFE. Entonces el conocimiento que había adquirido se perdió en unas generaciones en muchas áreas.
Entonces no es una cosa que ya mañana vamos a tener toda nuestra industria de autos y o sea, y el campo va a volver a reverdecer pasado mañana y entonces vamos a lograr recuperarnos de todo lo que se perdió. Son 40 años, 50 años de desmantelamiento de lo que sí había en México. Ahora, la ventaja que sí tenemos es que sí tenemos esa memoria de lo que había, ¿no? Y todavía se sostienen algunas instituciones medio y calacas, ¿no? Como ahora veía lo de las tiendas del Iste, ¿no? Que están volviendo a tener productos y vida porque ya estaban absolutamente famélicas, vacías, muchas cerradas. Bueno, existía la infraestructura. Entonces, hay que recuperarla. Llevamos un poquito de ventaja porque Andrés Manuel López Obrador empezó a hacerlo. Tenemos la infraestructura, ahora falta tener el conocimiento y avanzarle. Y como decía hace un rato, que haya muchos actores que realmente se la crean y le apuesten a eso y no le apuesten a ir teniendo sus ganancias individuales, que es la forma en la que el neoliberalismo nos educa. Aquí es la ley del más fuerte y sálvese quien pueda y con que yo me haga rico, todo lo demás no cuenta, ¿no? Entonces, pues muchos actores políticos, empresariales tienen ese chip en la cabeza y entonces vamos a ver si sí logran quitárselo, pero no va a ser una cosa nada sencilla y no va a ser rápido ni automático. Ahora, si lo podemos conseguir, ¿no? Por supuesto que México va a tener una ventaja sobre muchos otros países porque vamos como en cierta ruta correcta, ¿no? Frente a el nuevo escenario, que sí es un nuevo escenario y eso creo que hay que dejarlo como muy claro. Lo que decía ayer Ebrard, que es otro orden económico. Sí, estamos dándole la vuelta mundialmente al sistema económico que prevaleció después de la caída del muro de Berlín. Se acabó, lo que sigue, vamos a ver qué sale de esta cosa, ¿no? Y dentro de México, pues estamos cambiando las relaciones políticas entre nuestros tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, la elección de jueces que no ocurre en ningún otro lado más que en Bolivia, eh, va a cambiar esa relación, que es como está constituido nuestro Estado entre 200 años, en los últimos 200 años. Entonces, pues nos toca mirar, ¿no? Con atención, eh, ir avanzando de a poquitos, ¿no? Ir nosotros periodistas irlo viendo, también desde el análisis ir siendo muy responsables y y cuidarlo, o sea, cuidar los poquitos avances que pueda haber, no dejar que se caigan las pocas cosas que que sí pueden haber, ¿no? Porque estamos en unas épocas, no, ya no de huracanes, no es temporada de huracanes, es temporada huracanes, ¿cómo se llaman estas cosas como los de ajá, tornados, ¿no? Entonces estamos en épocas en las que todo, tsunamis, mareas, o sea, todo está revolviéndose y pues siempre después de eso vendrán las calmas, pero no sabemos cuándo, ni cómo, ni hacia dónde se van a mover. Entonces tenemos que estar, diría Cuauhtémoc Cárdenas hace mucho tiempo, aguantar el chaparrón, ¿no? Amarrarse bien, aguantar e ir como teniendo pasos muy cuidados. Creo que México lo está haciendo muy bien. La verdad es que creo que lo estamos haciendo, o sea, que la dirección política de México ha actuado bien. No puede hacer mucho más porque efectivamente somos el país más vulnerable a las acciones de Donald Trump por la forma en la que estamos ligados con Estados Unidos. Tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera, tenemos 39 millones de mexicanos, primera, segunda generación viviendo allá. Tenemos 80% de nuestras exportaciones, tenemos a 1 millón de estadounidenses viviendo en México. Entonces, no hay más de lo que se ha estado haciendo, ¿no? Ahora falta
que los actores que están comprometiéndose ahora a avanzar con esta cosa que le han puesto nombre Plan México, me llama súper la atención esto que tú decías, ¿no? De que decías que, bueno, antes no se defendía, o sea, antes se cuestionaba el Tratado de Libre Comercio. Más bien lo que el tema es cómo lo separas, es como, a ver, tú te casaste con alguien que no es el sujeto ideal, para nada, ¿no? Que es este tratado, no es el mejor acuerdo, el primer tratado fue fatal, el segundo medio no tan fatal, pero finalmente con el que te casaste es un señor horroroso, no porque tenga la cara naranja, es un señor horroroso que está ahí. Bueno, el tema es que, bueno, te quieres separar, pero el tema es cómo son los términos de la separación. Y si ese masazo limpio lo rompemos así y además te dejo a ti en la calle durante 30 años te tuve encerrada en la casa y no pude, y no te dejé salir ni a ver la ventana, no sé qué, y luego a ver, sal y sobrevive, pues es cuando uno dice, no, espérate, no tenemos un acuerdo comercial, bueno, un acuerdo matrimonial ahí, ¿no? No me puedes dejar en el desamparo y además sin pensión alimenticia y además y no sé qué, porque tú tienes la lana y yo fui la que te hacía de comer todos los días durante todos estos 30 años, ¿no? Es un poco así. No es, yo estoy de acuerdo en que ese tratado tiene que irse y que México tiene que ver hacia otros lugares, diversificar sus socios comerciales, etcétera. Pero el tema es que no te pueden soltar así y ahora sobrevive tú como puedas, después de que, de una relación tan desigual todos estos años, ¿no? Entonces es un poco así la cosa y también, pues como ahora estamos retomando esta cosa de lo hecho en México está bien hecho, que pues es una campaña de mi niñez, fíjense nomás que fue absolutamente despreciada por todos los neoliberales, la retomó un poco Peña Nieto, la intentó retomar, y ahora, pues ahora ver a todos decir lo hecho en México está bien hecho a todos los empresarios, no deja de ser muy simpático. Y pensando rapidito en esos, porque sí, para que luego pueda hablar Ingrid, pero pensando en esos otros espacios que hay que ver y que hay que voltear a ver, justo pues ya se vienen las elecciones en Ecuador y el 17 de agosto en Bolivia, y en Ecuador vemos que hay un nuevo cambio, hay una nueva posibilidad de cambio con este tratado que firma Luisa González, con el movimiento indígena ecuatoriano, y que tanta historia tuvo en el pasado, metiendo cuestiones interculturales en toda la constitución y toda la historia que han tenido, y pues esta pelea igual de Evo Morales con Luis Arce. Rápido, perdón brincarme a Ingrid, pero para que Dani nos cuente un poco de esa otra visión que podemos ahorita tener. No que Ingrid también lo cuente, pues si también todos lo sabemos, está buenísimo eso ya. No, Dani, dale tú, dale la tú. próxima semana, ¿no? Tú nos haces el resumen. Las libertades técnicas. No, es que estabas muteada. ¿Yo o tú? ¿Quién estaba muteada? ¿Yo? Tú, pero acá. O sea, no tu Ah, micrófono, ustedes no me sino la escucharon. salida de sonido Que yo estaba tenemos aquí. diciendo que Dani nos cuente más bien un resumen y que después yo le comento encima. A ver, Daniela Pastrana, Diario Red, artículos de... Ah, que por cierto, hay muchos artículos en Diario Red sobre estos temas para la gente que está viéndonos. Si quiere profundizar tanto en lo de Bolivia como en lo de Ecuador o esto mismo de los aranceles, ahí hay muchísimo material. Entonces, doy paso a Daniela Pastrana, que nos va a hacer un espectacular resumen de la situación. Podemos dejarlo para la próxima semana, ¿no? O porque creo Pero que ya nos alargamos. lo que sí les quiero decir es, o sea, no, para la próxima semana si quieren más ampliamente, porque además lo de Ecuador la elección va a ser el 13, o sea, todavía tenemos la próxima semana para hablar de eso, pero sí quiero agarrar esta última parte de lo que decía Ingrid y recomendarles que vayan a ver los textos de lo que hemos estado publicando ahora en Diario Red América Latina, porque están muy buenos, o sea, de verdad, la historia que publicamos de Anabela, la mamá del presidente de Ecuador,
yo sigo alucinada, porque no puedo creer que estos personajes y estas familias sigan existiendo en nuestras incipientes democracias. O sea, una señora que si él gana, ella, imagínense que la mamá del presidente sea la líder del Congreso, ¿no? Y eso es lo que va a pasar si gana Noboa. Su mamá ya es Ah, legisladora electa, pero si él gana, pues ella va a ser la líder del Congreso. La señora que sale a aclarar todo lo que dice el hijo y a explicar que él sí fue a Estados Unidos y vio a Trump, o sea, la mamá, si estamos así alucinados con los temas de nuestros machismos patriarcales de las izquierdas, bueno, esto me parece ahora la mamá del presidente, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho que lean esa historia porque sí es una cosa como para que Freud nos analice ahí el complejo edípico que tiene Novoa, además de muchas otras cosas. Lo importante que es esta elección para las izquierdas, ahora que también va a haber reunión en la próxima semana de la CELAC, que eso también es un asunto que tenemos como que tener en cuenta, porque justo hablando de cómo nos vamos a mover hacia ver a otros lugares, pues ahí va a estar, y yo leí que Xiomara Castro decía que ya Claudia Sheinbaum le había confirmado que va, entonces será importante, ¿no? Y será importante el resultado que tenga la elección en Ecuador para cambiar incluso las correlaciones de fuerzas en América Latina y también pues lo de Bolivia. Y entonces por ahí tenemos un texto buenísimo donde nos explica el embarajuste que tienen, parecen los bolivianos como oaxaqueños, que les encanta revolver todo como en quesillo, ¿no? Pero no solo es el tema del MAS y Lucho Arce y Evo Morales y cómo está la izquierda revuelta, sino también la derecha. O sea, tampoco la derecha de Bolivia está teniendo buenos momentos. Entonces creo que el artículo lo deja muy bien. Y sí, pues nada más recomendarles que lo vean y lo dejamos para la próxima semana, ya que tengamos reunión de CELAC y ya que estemos con las elecciones de Ecuador en la puerta. El artículo que publica Diario Red se llama Anabela Asín, el poder detrás del trono. Ahí se lo puse a Alexis en el Telegram para ver si nos lo puede poner acá en el chat para que lo lean. El de Bolivia, está muy buenos. El de Bolivia también. O por allá para irlo compartiendo, ¿no? El de Evo llama a refundar el MAS a 30 años de la fundación. No, ese no. Entonces No, es otro que es el de hay dos, pero el que explica todo el rompecabezas es otro que se llama electoral en Bolivia. ese explica muy bien. Y hay otro de Chile, de una vez ya que estamos acá en las recomendaciones, hay uno de Chile que nos cuenta cómo en la democracia, en democracia, el ejército chileno destruyó pruebas y archivos de lo que había pasado en la dictadura, ¿no? Eso me parece una revelación fuertísima. En fin, pasen a verlo. La verdad es que ha habido materiales muy buenos. Uno que nos mandó Rogelio López, amigo de nosotros, que siempre está acá también colaborando con nosotros y que está buenísimo sobre la nueva secretaria de Educación del Departamento de Educación en Estados Unidos, que realmente también está peor que Anabela. O sea, bueno, hay concurso de mujeres realmente desquiciadas llegando al poder desde los espacios de derecha. Por eso nosotras siempre decimos, es tiempo de mujeres de izquierda, feministas. De izquierda. No Y cualquier demás, mujer. porque hay unos personajes que dices, no nos metan en el mismo bolso. No cualquier señora. Ingrid, a menos de que pero quieras esto es como agregar algo así como en el 1 que te toca tomar 2 cartas más. Si no, con esto nos vamos y nos vemos la próxima semana y ya nos vamos con tarea para llegar bien estudiados y bien leídos y bien documentados. No sé si se escucha ya, ¿sí? Sí. Como que de repente Ay, sí. No, yo creo que, bueno, esto es como Game of Thrones, igual, Dani, la cosa de la mamá, de la hermana, de la prima, de la tía. O sea, yo me siento literalmente como en una especie de Game of Thrones ahí, como de una articulación de la malignidad en la derecha y sus familiares, que es una cosa que realmente no nos sorprende tampoco, porque sabemos que Milei tiene perros invisibles, o sea, todo puede pasar en la derecha. Y estamos frente a una disputa continental en este momento que además se suma a toda esta cosa de los aranceles. O sea, imagínense en el momento en que estamos, donde tenemos que lidiar con un cambio de orden económico mundial, por una parte, y además con la batalla que hay que darle a la ultraderecha, que
cada vez avanza más, que es internacional, que está articulada, que está bien loca, y cómo desde nuestros espacios tratar de combatir las dos cosas. Entonces estamos como con Nerón y Calígula y al otro lado tratando de lidiar con los aranceles. Entonces es una cuestión como de un momento histórico, así como tipo cuando cayó el Imperio Romano, así yo me siento, como en la caída del Imperio Romano. Entonces la verdad es que, claro, para Latinoamérica, las elecciones de Ecuador y lo que pasa en Bolivia son cuestiones hiper fundamentales. No son elecciones cualquiera, y siempre invitar a la audiencia a que, si bien estamos acostumbrados a que la noticia de México generalmente es la noticia, porque es lo que nos toca de cerca, créanme que dado el momento histórico, lo que pasa en Ecuador y Bolivia sí nos va a afectar y sí nos va a llegar hasta México. Entonces tendríamos que estar pensándonos como continente estos años que vienen y viendo cómo logramos también articular fuerzas entre los progresismos, porque sola Claudia Sheinbaum no va a poder. Y no va a poder porque las cosas fuera de México están demasiado caóticas como para que un presidente sea capaz de sostener a un país por sí mismo. No se puede. Aunque México sea enorme y tenga un montón de habitantes, no se puede. Entonces sí es importante para nosotros estar viendo lo que pasa en Ecuador, estar viendo lo que pasa en Bolivia. Hay elecciones a fin de año en Chile también, donde estamos lidiando con los ultrafachos. Hay elecciones parlamentarias en Argentina que son vitales para ver cuánto se le pone de contrapeso a Milei. Entonces, la verdad es que es un año movidito en lo político y ahí vamos a estar informando desde Diario Red, nuestra trinchera, Twitter, pie de página, las insumisas, la mesa roja, ¿cierto, Dani? Como que no hemos parado ni vamos a parar por lo que se ve. Es más, cada vez se va a poner más intenso este asunto, pero sí invitar a la audiencia que también esté, digamos, informándose siempre, porque todos estos cambios sí van a tocarnos acá directamente. Eso es cuanto, compañeros. Es cuanto, pues con esto nos despedimos. Luciana, a menos de que tú quieras decir algo más con las No, chicas no, insumisas. solo agradecerles bueno. por sus análisis. No, sí, sí, sí. Porque ya nos retepasamos. Nos vamos. Chao, Ingrid. Besos.